Bien, vamos a iniciar con la clase para el día de hoy. La semana pasada estuvimos analizando un poco el tema de el gerundio, ¿sí? El gerundio nos decía que eran las terminaciones de los verbos que en infinitivo terminan en ar. El gerundio sería ando y en ir, endo o yendo en este caso, ¿no? Ahora, con base en ello, vamos a analizar en esta nueva semana de qué se trata el participio, ¿sí? Nos dice que el participio es una forma no personal del verbo, es decir, como el infinitivo o el gerundio. El participio carece de desinencias personales, ¿sí? Existen dos modalidades para la construcción del gerundio. La primera, los verbos de la conjugación ar, y la segunda, los verbos de la segunda y tercera conjugación, es decir, las que terminan en er e ir, ¿sí? Ahora, vemos que los verbos se clasifican por su terminación en ar, er, ir, ¿sí? Una vez que tenemos ya estos tres identificados, a esto se refiere en esta parte, ¿no? Las modalidades de la construcción del gerundio. Si nos dice, déjenme hacer un poquito más grande ya. Si nos dice aquí que una modalidad para la construcción del gerundio es ar, estamos hablando de la primera conjugación. Y e ir vendrían a ser la segunda y tercera conjugación, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queremos transformar una palabra a un verbo, que es una forma no personal, en este caso a participio, se forma con la terminación ado y con la terminación er e ir, con ido, y lo vamos a ver a continuación con ejemplos, ¿sí? Para no confundir mucho. Eh, vamos con lo de la terminación ar, ¿sí? Cuando una palabra, un verbo, perdón, termina en ar y lo quiero hacer participio, en vez de que termine en ar, le vamos a aumentar ado, ¿sí? Vamos a ver con los ejemplos que tenemos aquí. Amado, despertado, saltado, ¿sí? Todos los que terminan en ar para participio continúan con o finalizan con ado, ¿sí? Vamos a verlo ahora con algunos verbos que terminan en ar para hacer eh, un ejercicio, ¿ya? Pongamos verbos que terminen en ar. Por ejemplo, ayudar. Si yo lo quiero poner en participio, vendría a ser ayudado, ¿sí? Porque debe terminar en ado. Bailar. ¿Cómo sería la terminación? Si se forma con ado. Para bailar, bailado, ¿no? Buscar. ¿Cómo sería? Buscado, Buscado. Muy bien. Caminar, caminado, caminado. Muy bien. Cantar, cantado. Cocinar, cocinado. Comprar, comprado. Desear, deseado. Ya vimos entonces que los verbos que terminan en ar, en participio, se finalizan con ado. Ahora, con la segunda y tercera conjugación, es decir, con er e ir, lo formamos con ido, ¿sí? Por ejemplo, de beber, bebido, de vivir, vivido, aprender, aprendido. Vamos a ver con otros verbos que terminen en er para hacer un ejercicio, ¿no? Para comer, que termina en er, ¿cómo sería? Si finaliza la palabra en ido, para comer, comido. Comprender,
¿Cómo sería para comprender? Comprendido. Correr. ¿Cómo terminaría? Vamos, tengo 3 estudiantes en sala. Para correr, corrido. Para creer, creído, ¿no? Para deber, debido. Para leer, leído, ¿no? Todos estos verbos son regulares, ¿no? Es decir, que tienen su terminación en ido sin ningún tipo de problema. Ahora, existe participio irregular que tiene sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, el verbo morir, aunque termina en ir, con la conjunción ir, no es correcto decir morido, ¿no? Porque no es un cacofonema, se escucha mal, ¿no? Es incorrecto en todo caso. En este caso, para morir, si vamos a hablar del pasado, lo vamos a ubicar con la palabra muerto, ¿no? Porque si se dan cuenta, todos los participios hacen referencia a tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, de amar, yo puedo decir yo he sido amado, ¿no? O yo he despertado a Juan, ¿no? O he visto eh, muerto a tal persona, ¿no? O tal persona ha muerto. Estoy hablando de cosas que han sucedido en el pasado. Entonces, eh, algunos participios tienen otra forma de conjugación, ¿sí? Para evitar los cacofonemas o que alguna palabra se escuche mal. Tenemos también los verbos imprimir, que para usar en pasado se lo puede decir como impreso o imprimido según el uso o adjetivo que se utilice, ¿sí? Tenemos acá algunos verbos irregulares, por ejemplo, atender, tenemos atento y atendido. Uy, perdón, ya aplasté algo. Ya, tenemos para atender, atento y atendido, que se refiere a dos cosas diferentes, ¿no? Atento, que es una persona que está prestando atención, y atendido, que es una persona que ha recibido algún tipo de beneficio, ¿no? Despertado, tenemos despierto y despertado. Despierto, que es aquella persona que recién se acaba de levantar de algún sueño, siesta, etcétera, y despertado cuando yo voy a comunicar en la oración que algo ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo he despertado a mi hijo para ir a clases, ¿no? Imprimir, tenemos impreso e imprimido, proveer, provisto y proveído, para soltar, suelto y soltado, que son diferentes cosas, ¿no? Que tienen cada uno su propia significación. Aquí tenemos algunos ejemplos en oraciones del participio, ¿no? Tengo, por ejemplo, ella ya había caminado mucho. Como pueden ver, la palabra caminar tiene su terminación en ado y por ende es un participio. Tengo aquí, hemos cantado mucho esta noche, los niños han comido muy mal, las mujeres han bailado muy bien, Luis ha dormido toda la noche, ¿no? Entonces, como vemos, son usos del participio por lo general en pasado. Aquí tenemos una imagen para poder reforzar lo aprendido. De ar a ado, es decir, los verbos que terminan en ar simplemente se convierten aumentando el ado, que es lo que está aquí de color verde, ¿no? Para estudiar, estudiado; para hablar, hablado. Por otro lado, de e ir se convierte a ido, es decir, comer, comido; saber, sabido. También tenemos dobles participios que se utilizan según el contexto, ¿no?
Para freír, freído o frito. Imprimir, impreso e imprimido. Y participios irregulares, por ejemplo, el verbo decir, participio es dicho, para ver, visto, para romper, roto, ¿no? Tenemos aquí también otra imagen que nos habla de cómo se utiliza el verbo en infinitivo, es decir, el verbo original, el que termina en ar, er, ir, y cómo se lo convierte a gerundio y luego a participio, ¿sí? Aquí tenemos viajar, correr, salir, haber soñado, haber cantado, soñar, vivir. Aquí tenemos en gerundio los que terminan en ando, endo, yendo. Tenemos bebiendo, trabajando, corriendo, habiendo limpiado, hirviendo, tejiendo, saltando. Y participio, los que terminan en ado y ido, ¿no? Despertado, amado, impreso, que también es un participio irregular, comido, aprendido, comprado y terminado, ¿sí? Y bien, de esto se trata la clase de esta semana. Ahora vamos a pasar a las actividades que tienen ustedes en plataforma. Como ya les había compartido con anterioridad, el trabajo en plataforma es el mismo todas las semanas. Tenemos titulada la semana. Uy, ya. Tenemos tituladas todas las semanas. Tenemos en este caso la semana del 4 al 11 de junio. El recurso participio, que es el que acabamos de ver en este momento. La tarea en clase, que es un pequeño cuestionario de qué se trata el participio. Y la tarea en casa, que es un taller referente a el tema. Vamos a darle una echadita de ojo al taller que tenemos para esta semana. Bien. Vamos a escribir la forma correcta del participio. Ya vimos que para los verbos que terminan en ar, deben terminar en ado, ¿no? Entonces, si dice la película aterrorizar, sería aterrorizado, ¿no? Aterrorizado a toda la sala. Los documentos, tenemos aquí traducir. Si termina en ir, han traducido sería, ¿no? Tienen que enviarse a primera hora. Los documentos traducidos tienen que enviarse a primera hora. Santiago a, tenemos olvidar. El participio nos dice que los que terminan en, los verbos que terminan en ar, simplemente le ponemos ado, ¿no? Entonces, Santiago ha olvidado las llaves de casa en la oficina. Y así con el resto de las oraciones que tenemos allí. Además, forma el participio de los verbos siguientes, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí en infinitivo y lo tenemos que ubicar en participio. Escribe 5 oraciones utilizando el participio de cualquier verbo. Aquí tenemos ejemplos de oraciones, ¿no? Que terminan en ado y en ido. Similar a estos ejemplos en oraciones, tenemos que hacerlo aquí, 5, ¿no? Y posteriormente completa con a o a. Importante aquí para que ustedes sepan. Toda palabra que que termine con ado o ido, el a anterior debe ir con h, ¿sí? Ejemplo. Tenemos aquí competir. Competir no finaliza, la palabra competir no finaliza con ado ni ido, ¿sí? Entonces va la A sin H. Por otro lado, si es que la palabra termina en ado e ido, por ejemplo, tenemos aquí nadado, el A se escribe con H, ¿no? Por ejemplo, Juan ha nadado, lo escribo con H, el A. Y así con todas las oraciones las palabras que tenemos aquí, ¿no? Si son participios, la A se escribe con H, ¿sí? La que le antecede. Y es el mismo ejercicio acá, ¿no? María se ha puesto el pantalón nuevo porque va a ir al cine. ¿Cómo se escribe? ¿Con A con H o el A sin H? ¿Sí? Vamos a hacer este pequeño ejercicio aquí. Si tienen ustedes alguna duda con la realización del taller, me pueden escribir por interno para darle solución, ¿ya? De esto se trata la clase de esta semana. Tengan la bondad, enciendan la cámara
Kelly y Jefferson. Y Mercy también, no la pague. Tiki. Todavía. Tengan la bondad, enciendan la cámara, chicos. Recuerden que esto sirve para su asistencia. Muy bien. Tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Y parece que se salió la otra estudiante. Bien, si tienen alguna duda, inquietud con la realización del taller o alguna cosa referente a las tareas, me escriben por interno, ¿ya? Espero que tengan una muy buena noche a todos, que pasen muy bien.